Hola mis niños del octavo A, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se estén cuidando, que estén haciendo todas sus tareas. Las de historia también, no solo en matemática. Yo veo que en matemática publican, en lenguaje publican y en historia ni se acuerdan de mí, así que vamos trabajando también en historia, también es importante. ¿Ya? En la clase pasada, hemos estado viendo, yo siempre les trato de recordar lo que hemos estado viendo, ubicación temporal, siglos, 14, 15, más o menos, 1500, 1400. Estamos viendo el cambio que hubo desde la Edad Media a la Edad Moderna, que es la que estamos estudiando. Vimos en las primeras clases, ¿cierto?, que esto sucedió en lo que es Italia y de ahí se difundió al resto de Europa. Vimos el Renacimiento, que fue un renacer artístico, intelectual, y también hablamos del humanismo, que fue ese desarrollo también intelectual del hombre de querer y darse la importancia que tenía dentro de este planeta, dentro de donde ellos vivían. Estamos hablando de Europa, hace casi, no sé, 500 años, más o menos, o sea, hace harto tiempo. ¿Ya? Entonces, vimos algunas obras, algunos representantes del Renacimiento, y la clase pasada, la del día martes, fue sobre el tema de la imprenta. ¿Se acuerdan? Vimos lo de la imprenta, de la importancia de la revolución que fue de pasar de escribir a mano los libros, donde se demoraba mucho tiempo, a tener una imprenta que era móvil, que se movía, que tenía letras. Yo les puse un link también de un video que los que no vieron, véanlo porque ahí van a entender bien cómo funcionaba esta imprenta de tipo móvil, se llamaba. Pero también, ¿y qué hizo esto? Hizo que la gente, el pueblo, o sea, nosotros, podríamos decir, se vieron ya con la facilidad de tener libros, de tener acceso a libros, a diferente información. Porque ustedes saben que la información nosotros ahora, hoy en día, nosotros nos enteramos de lo que pasa al otro lado del mundo inmediatamente. Pero en esta época van pasando diferentes, ¿cierto? Lo que pasaba en un lugar se demoraba mucho en llegar la información, pero ya con los libros se fue dando más rápido y cada vez más rápido. Y ahora vamos a trabajar en la página 18 y 19, vamos avanzando, donde acá surge algo muy importante, que es, yo no puedo leer así, ideas a lo largo de la historia, la ciencia moderna. Acá surge un surgimiento de lo que es la ciencia. Te recuerden que en lo que es los griegos y los romanos y varios pueblos antiguos, los egipcios también, fueron desarrollando y fueron observando más allá de donde vivían. Fueron observando las estrellas, el movimiento de la luna, el movimiento, por ejemplo, de los mares, o sea, fueron observando y se fueron dando cuenta que son cosas que a lo mejor son cíclicas, o sea, que tienen un ciclo, porque saben que la luna primero va avanzando, después menguante y todo eso, hasta llegar a ser la luna llena. Uno va viendo que todo esto tiene un ciclo y ellos también fueron observando esto. Entonces yo les voy a leer, y aquí dice, título, ideas a lo largo de la historia, la ciencia moderna. Durante la Edad Media, los estudios de anatomía y astronomía, anatomía el estudio del cuerpo y astronomía obviamente el estudio de las estrellas o del cielo, se había fundado en interpretaciones provenientes de la antigüedad. Sin embargo, eran controlados por la Iglesia. Recuerden que en la Edad Media la Iglesia era muy importante y la Iglesia coartaba un poco, no quería que el hombre fuera o estudiara más allá de lo que le decía la Iglesia. Entre los siglos XVI y XVII, esta situación comenzó a cambiar gracias a la difusión del pensamiento humanista. ¿Cómo fue la difusión? A través de la imprenta y a través de los libros. A partir de entonces, los estudios sobre el ser humano y la naturaleza se basaron en métodos científicos. Lo más probable es que la profesora Lila le haya hablado de lo que es un método científico, lo que da origen a la ciencia moderna. ¿Ya? Y aquí viene un glosario, viene una definición, dice método científico, conjunto de procedimientos que permiten acceder al conocimiento a través de la razón, la observación y la experimentación.
sea, el hombre empezó a experimentar, a observar y no decir esto es así y es así, sino que obviamente uno tiene que experimentar para comprobar, puede generar hipótesis, puede... Y esto también fue una revolución, fue un movimiento intelectual bastante grande. ¿Ya? ¿Qué pasaba en esa época? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un grabado en la fuente B. Dice, durante la Edad Media, el modelo del universo aceptado era el de Ptolomeo, científico greco-egipcio. Ptolomeo, basado en las ideas de Platón y Aristóteles, creó un modelo del universo en que la Tierra se hallaba estática y tanto el Sol como los planetas giraban a su alrededor. O sea, ya en esa época había una concepción de que existía el Sol, de que habían otros planetas, pero ellos decían que la Tierra era el centro. Lo cual nosotros sabemos hoy en día, ya comprobado, porque nosotros ahora tenemos métodos más simples para comprobar. Tenemos máquinas, tenemos telescopios, tenemos un montón de cosas, pero en esta época eran suposiciones, era experimentar con lo que creían y ellos decían que la Tierra era el centro. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Seguimos acá, mira, el uso del método científico originó conocimiento en ámbitos como la física, la matemática, la biología y la química, algunos de los cuales contradijeron los postulados de la Iglesia. Claro, porque la Iglesia era más fácil decir que Dios era todo y todo era Dios y Dios, Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que el hombre al ir investigando no era tan así, no, las cosas no funcionaban como decía la Iglesia, sino que habían diferentes posturas. Casos representativos fue del astrónomo polaco Nicolás Copérnico y el italiano Galileo Galilei. Copérnico elaboró una teoría heliocéntrica. ¿Qué significa heliocéntrica? Que el Sol es el centro del universo, en la que fue presentada al Papa Clemente VII en 1533, pero fue rechazada por la Iglesia e incluida en la lista de los libros prohibidos en 1616. Miren, ya en esta época la Iglesia hacía una... ¿cómo se llama? Una censura, hacía censura, porque como no le gustaba la idea de que la teoría de que el Sol fuera el centro del universo, a diferencia del caballero acá que planteaba que la Tierra era el centro del universo, el Papa de esa época rechazó el libro y lo puso como un libro prohibido. Por eso es la importancia de la imprenta, porque el hombre pudo expresarse y escribir y hacer público todo lo que esto se estudiaba. Más tarde, Galilei se basó en los estudios de Copérnico para dar origen a la astronomía moderna, razón por la que fue condenado por la Inquisición. O sea, más encima lo condenó la Iglesia por reafirmar las ideas de Copérnico. O sea, la Iglesia lo persiguió. Y generalmente en la Inquisición los mataban, los quemaban. O sea, en esa época también, que más adelante a lo mejor seguramente lo vamos a ver, la Iglesia, si no les gustaba a alguien que planteaba una idea diferente, era quemado. Por eso a veces la gente que hablaba las quemaban, las mujeres que pensaban diferente eran consideradas brujas también. O sea, en esta época la Iglesia tenía ese poder, pero también, o sea, era un poder bastante mal usado, porque si no les gustaba la idea mataban a la persona o la hacían desaparecer. Entonces, y aquí claro ven, acá está el sistema de Copérnico, donde se ve el Sol, la Tierra, con su movimiento elíptico, porque la Tierra tiene todos los planetas se mueven elípticamente, no es redondo, sino que tiene una forma así como de huevo, y vienen varios textos que a ustedes les van a servir para entender esto, pero también entender ¿cuál es el fin de la clase? El método científico. O sea, ya en esta época del Renacimiento, Edad Moderna, ya el hombre, sobre todo con el tema de la imprenta, pudo ir dando sus ideas. Obviamente ellos escribían sus libros, esos libros, como vimos, eran censurados también, que uno dice, pero ¿cómo van a censurar un libro que dice que la Tierra, o sea, que el Sol es el centro del universo? Sí, es verdad, pero en esa época la Iglesia prefería que la gente no pensara mucho, que estuviera como solamente guiándose por las ideas que a ellos les convenían o que a ellos les gustaban. ¿Ya? Entonces, esa es la clase de hoy. Estamos viendo la ciencia moderna. De aquí proviene todo lo que ya después nosotros conocimos. Tienen que pensar que en esa época también muchos estudios de anatomía humana, de cómo estaba formado el hombre, porque tienen que pensar que en esa época
para poder conocer a lo mejor un cuerpo humano por dentro había que abrir un muerto y ver cómo era el corazón, los intestinos, todo lo que estaba dentro. Y así pudieron ir mejorando lo que era la medicina y todas estas ciencias que nosotros ahora nos rodean. Entonces, yo, al igual que todas las clases, les voy a enviar unas preguntas. Vemos si trabajamos con estas fuentes o preguntas del texto que leímos, pero vamos a trabajar páginas 18 y 19, ¿ya? Así que esa sería la clase de hoy. Espero que se haya entendido y nos veremos el día martes, si Dios quiere. Cuídense, no anden en la calle, no se expongan, porque si se exponen ustedes, exponen a toda su familia. Usen mascarillas si tienen que salir y cuídense mucho. Que estén bien y nos vemos en la próxima clase.